El feminismo no es nuestro enemigo, pero tampoco, me decía, es nuestro mejor amigo. Hasta dónde el feminismo ha causado beneficio, hasta dónde la rabia, la tristeza y la ira de no ser reconocidas en varios derechos es válido para decir, bueno, pinto, destrozo o no. Es importante defender ese tipo de movimientos, de derechos, pero hasta cierto punto, ¿no? Se puede ser feminista y cristiana a la vez, es lo que está en juego. Bueno, ¿qué clase de feminismo? Cómo Jesús creyó en la capacidad primero de las mujeres, por eso tenía siervas o discípulas. Jesús viene y les da su lugar, ese valor en la sociedad, en el hogar y sobre todo como personas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos a un programa más aquí de este podcast. Y hoy vamos a tocar un tema por demás interesante, necesario, también polémico, porque vamos a hablar del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que bueno, como cada año sabemos que suceden estos recordatorios, lo han llamado un día de reivindicaciones, precisamente porque la mujer busca ese trato igualitario en todas las esferas sociales. Y bueno, es un tema bastante amplio, muy debatido, muy enfocado, con ciertas aristas que tiene. Pero bueno, hoy vamos a hablar de ello y para esto me acompaña Obed Santos, como siempre, aquí está conmigo para abordar los temas en Postmonautas. Hola, Adrián. Sí, aquí estamos listos ya para hablar de este tema. Un tema interesante, igual como dices, un poco polémico, pero bueno, vamos a tratar de hablar con naturalidad de ese tema, viéndolo desde diferentes ángulos. Entonces, esperemos que les pueda gustar, que puedan igual compartirnos sus ideas, qué cosas es lo que piensan, están de acuerdo, no están de acuerdo. Y bueno, esperemos que les guste y nos acompañen a lo largo de todo este tiempo que vamos a estar juntos platicando el día de hoy. Sobre todo las voces femeninas, ¿no? Porque a veces se nos tacha de que ustedes de hombres como que no tienen derecho a hablar del tema, ¿no? Sin embargo, bueno, formamos parte de una sociedad en donde tratamos de analizar lo más objetivamente posible. Igual recalcar que no somos expertos, ¿no? En el tema, simplemente estamos platicando y comentando este tema. Pero bueno, creo que algo importante, Adrián, es como una pequeña definición, ¿no? ¿Qué cosa es este día? ¿Por qué se celebra? ¿No? ¿Qué significa? Sí, porque tiene bastantes vertientes, también tiene un origen y todo. Pero bueno, en la actualidad, cada 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, pues es necesario recordar la importancia de reconocer la historia de los derechos políticos, sociales y económicos de las mujeres y también las niñas, pues que siguen luchando por un mundo igualitario, libre de violencia y discriminación. Básicamente eso podría englobarse porque se recuerda. Y todo esto es válido, por supuesto que sí. Son temas que se están viviendo en México, es algo que día a día vivimos, entonces por supuesto que sí, poder luchar por estos derechos, por la igualdad, yo creo que es algo muy interesante, pero pues bueno, hay veces que ya esto se pierde, ¿no? Porque pasan cosas muy diferentes a lo que originalmente es el día, ¿no? Se distorsiona un poco. Y bueno, también hacer un poquito de historia. Todo comienza, bueno, se produce ya el 25 de marzo de 1911. Pasó algo, lo cual marcó la historia, en donde 149 mujeres que trabajaban en una empresa en Nueva York, se incendió la empresa por malas prácticas, no había seguridad y bueno... y las condiciones que trabajaban, laborables. Entonces, esto fue un boom en la historia y bueno, de aquí muchas mujeres comenzaron a salir a protestar, a pelear con los derechos y luego también hubo otro caso similar. Entonces, todo esto se juntó y desde ahí comenzó como que este movimiento, pero pues sí pasó mucho tiempo para que esto se hiciera oficial y que conforme al paso del tiempo puedan ir cambiando ciertas normas. Sí, de hecho siempre hay que reconocer, lamentablemente hay que reconocer que siempre a la mujer se le tuvo como que de segunda clase o incluso una clase inferior de ser humano en todas las esferas, en lo laboral, dentro de la casa,
en cualquier esfera ellas no podían participar. Y se decía pues que era lógicamente para ser una esposa y madre, ¿no? Su esfera era en el hogar o para cuidar a enfermos, para cuestiones de mujeres. Ahora sí se decía en un mundo dominado por los hombres, el patriarcado que a veces nos llaman así. Y lamentablemente así era, ¿no? Y la primer ola que surgió de este feminismo, bueno, ya mencionaste el arranque del 8M de un suceso trágico y de ahí, bueno, se levantaron muchas voces, muchos grupos en ciertas partes del mundo y ahora ya es a nivel global, no se queda nada más en Estados Unidos o a lo mejor en Inglaterra o en otros países donde surgieron esta efervescencia, sino que ahora ya es global como todos los hemos visto. Y bueno, sí cabe destacar que esa primera ola logró mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el sufragio femenino, recordemos que las mujeres no podían votar, el acceso universal a la educación, porque quienes estudiaban y las profesiones que habían pues eran lógicamente los hombres, que iban a sustentar, o cierto tipo de trabajo eran para hombres y no para mujeres, se decía. Y uno piensa, ahorita, hoy en día piensa, pero ¿por qué las mujeres no estudiarían, no votarían? Ahorita se nos hace algo común, normal, pero hace muchos años esto, así es, o sea, las mujeres no podían levantar la voz, simplemente estaban en casa y no tenían voz ni voto, simplemente quédense en la casa ya. Pero pues ahorita es algo que ha avanzado muchísimo y creo que debió de haber sido así desde hace mucho tiempo, ¿no? Hoy lo vemos ya de esa manera. Sí, hoy por hoy ya pasó mucho tiempo y se va naturalizando, es decir, se ha dado frutos todas esas luchas, claro, por esto estamos mencionando algunos logros, pero fíjate que no se quedó nada más en lo laboral, en la cuestión de la protección social laboral, ni tampoco en el sufragio, ni la educación, sino que también se dio un fenómeno por ahí a mediados del siglo pasado, el siglo XX, en los 60, que fue el paso a la liberación sexual de la mujer y la visibilización del deseo femenino, ¿no? Es lo que llamamos la liberación femenina en el marco ya sexual, ¿no? Que antes, pues, quien hacía eso era tachada de mal visto y de lo peor. Sin embargo, a un grupo de mujeres dice, también tenemos derecho a esto. También se vino la cuestión de la democratización de ciertos códigos de vestimenta, ¿no? Es decir, bueno, la mujer debe vestir así, porque si viste de cierta manera muy provocativa o esto, pues ya también tenemos mal y está mal, ¿no? Pero bueno, también lucharon por eso. Y pues también derecho al aborto, ¿no? Que es lo actual. En esa primera y segunda ola a lo mejor no se dio tanto, pero actualmente conforme van pasando los años, ahora dicen, ¿sabes qué? También tenemos el derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, cómo nos vestimos, qué nos ponemos sexualmente y también pues el aborto, que yo creo que ha sido un ala muy polémica de este movimiento en la actualidad. Así es, ha habido muchos frutos. Desde hace tiempo toda esta lucha ha sido buena porque han habido varios frutos. Bueno, recordar que todo esto comenzó en Europa, en varios movimientos, pero oficialmente, o sea, se hizo oficial en 1975 por las Naciones Unidas este 8 de marzo. Entonces ya tiene algo de tiempecito esta celebración, pero últimamente es que ha habido como que un cambio, Tomada ¿no? Más fuerza cada año, así año es. con año. Año con año. Y bueno, es válido, ¿no? Es válido algunas cosas, pero pues sí hay otras que sí son más extremas. Hemos visto estas fechas y algunos ya está, decimos, se viene el 8 de marzo, hay que estar preparados, hay que Ya estar hasta saben, ¿no? Por lo que, no sabes ha qué va a decidido. pasar. Mira, yo en este sentido, yo recuerdo a un amigo cristiano misionero, cuando hablamos sobre el tema, pues también charlábamos en una entrevista sobre pues, cuál debe ser el papel, cuál debe ser la óptica, ¿no? Como alguien creyente. Y me acuerdo que una frase que él me decía, mira, el feminismo no es nuestro enemigo. Porque de hecho muchas cuestiones y derechos que las mujeres luchan y han conquistado son realmente bíblicos, vienen de la palabra de Dios mismo, pero tampoco, me decía, es nuestro mejor amigo. Es decir, porque sí hay cuestiones en donde sí discrepamos, y no nada más cuestión de religión, como pueden decirnos a veces, ¿no? Es que ya ustedes son religiosos y por eso le meten ahí la religión al movimiento, pero no es así. No sé si ustedes que nos están escuchando y viendo tengan amigos que no profesan ninguna religión o dicen yo no me considero persona religiosa,
de tal o cual grupo que pertenezco, ellos también están en desacuerdo con muchas cuestiones y es donde entra la polémica bárbara de toda esta cuestión. Y bueno, ¿por qué surge la polémica? Primeramente porque a veces estas marchas, aunque pelean derechos justos, pues se reconocen por las manifestaciones que son agresivas y polarizantes, ¿no? Entonces aquí la pregunta sería que si ha logrado algo bueno el feminismo y sobre todo que si es compatible con la doctrina social cristiana. Es la pregunta que puede quedar en el aire. Sí, la verdad es que puede ser beneficioso, pero también a veces muy extremo. Sí. Entonces, recordar y hacer un poquito de historia en nuestro país. La verdad es que somos conscientes de que pasan cosas a veces horribles y terribles con las mujeres, y no solamente con las mujeres, con en sí las personas, ¿no? Y eso. Bueno, para hacer un poquito de historia, se estima que en México existen 10 feminicidios al día. Y bueno, solamente hablando en México, probablemente nos estás escuchando desde otro país y bueno, sabemos que probablemente también en tu país, en donde estás viviendo ahora, también se dan este tipo de situaciones. La sobrecarga de trabajo de las mujeres es 4 veces más a la de los hombres. La tasa de participación económica de las mujeres igual es mucho menos que la de los hombres. Y bueno, son cosas que sí, o sea, vale la pena luchar por la vida de las mujeres, por supuesto que sí, por tener la misma, por ejemplo, cantidad de horas de trabajo, no sí. Trabajar de más, que el salario también sea un poquito justo, bueno. Que sea igualitario, pues bueno, por supuesto que son temas válidos sí. Para poder alzar la voz y luchar por eso. Que por ahí hay un gran debate, ¿no? Porque dicen algunas voces, y ustedes lo han de saber, quienes están enterados del tema, dicen todavía hay mucha desventaja o no hay igualdad entre hombre y mujer con la cuestión salarial, con horas de trabajo y otras cuestiones, pero otras voces dicen, no, espera, ya ahorita ese asunto ya está arreglado, ya está parejo, incluso a veces las mujeres ganan más hasta los hombres, que pueda haber casos y bueno, ahí entra la polémica, ¿no? Pero a mí lo que acabas de decir algo importante, feminicidios, desapariciones, cuestiones no igualitarias para la mujer, sí despierta lógicamente ese sentido de impotencia sí, en la sociedad, claro. en los grupos diferentes que va a haber de feminismo, que lo vamos a tocar más adelante, y pues por eso levantan la voz, ¿no? Y a mí lo que me causa pues un sentido de vamos a analizar más a fondo esta cuestión es cuando, por ejemplo, una mujer que es neutra, vamos a llamarle, ¿no? Uh-huh. O sea, sí se identifica con varios asuntos del feminismo, pero con otros no, y se mantiene neutral. Pero hay historias en donde te dicen, mira, es que mi amiga me invitó, o una conocida, una compañera de trabajo, alguien me invitó a la marcha porque ella sufrió de primera mano la desaparición de su hermana, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O una mamá, por ejemplo, que está protestando llena de dolor y de rabia porque no le han hecho justicia por un feminicidio de su hija. Entonces, estas mujeres que acuden escuchan de primera instancia estos testimonios, sí. Estas historias desgarradoras, ciertas, y dicen, wow, es cierto, no les están haciendo justicia, no las están tomando en cuenta, ponte en sus zapatos, sé empática, sé solidaria, y de ahí nace este concepto de sororidad. Sorora, no somos sororas, ellas dicen, en el sentido de que son solidarias porque entienden estar en el zapato de las personas que han pasado por eso, aunque ellas no hayan pasado por eso. Entonces me dicen, yo me sumo al movimiento, ¿no? Y por tanto te apoyo. Pero no nada más eso, también, como ustedes deben saber, y Obed, cuando se radicaliza el movimiento y ya dicen, bueno, pues ya vandalizo comercios, ya empiezo a pintar monumentos. Muchos dicen, no importa, mira, hazlo porque no es posible que valga más un monumento o un establecimiento que la vida de alguien y por tanto tengo derecho. Y está la otra ala que dice, no, espérate, aunque tengas razón en lo que exiges, no tienes derecho a transgredir otras cuestiones. Y bueno, ahí es el eterno debate que no acaba hasta hoy. Y bueno, ahorita vamos a platicar de eso, Adrián. Y me acordaba justo en redes sociales algo acerca de ese tema, una publicación que había acerca de eso. Y debatía con una persona, ¿no? Me decía, es que tú no has pasado por eso. O sea, es que tienes que ponerte lo que comentabas, ¿no? Sí. En los zapatos de las personas, de la mamá que perdió a su hija. Y obviamente sabemos que es algo difícil, es algo terrible. El hecho que, por ejemplo, hay muchas historias de que una hija de alguien salió a la tienda
salió al centro y ya no regresó, ¿no? Y tú estás ahí con ese pensamiento de dónde estará esa angustia, ¿no? Entonces, angustia, así es, sabemos que bueno, quizás los padres que nos están viendo hoy en día y, bueno, familiares en general, haría hasta lo imposible, ¿no? Mueve cielo, mar y tierra. Así es, pero igual sabemos cómo está la situación en nuestro país con la política, la justicia, que es un poco complicado. Y bueno, hay mucho de qué platicar de este tema, Adrián. Esperemos que nos sigan acompañando el día de hoy. Estamos hablando aquí en Postmonautas hoy del 8M, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en donde se conmemora pues esta lucha que ha venido desde siglos pasados hasta hoy y cada vez se ha consolidado más, aunque reconocemos que hace falta mucho, que todavía hay mucho camino por recorrer. Hemos hablado ya de lo polémico que ha resultado este movimiento, de cómo ha ido evolucionando, cómo han logrado cosas justas y otras pues ya donde entran en controversia, en donde incluso dentro de los mismos grupos hay discrepancias. Y bueno, es todo un tema complejo, porque también una cuestión en donde siempre se reclama es a las autoridades, ¿no? Claro. ¿Por qué no han hecho algo al respecto? ¿Por qué sigue la cosa igual o incluso peor? ¿Por qué hay corrupción? ¿Por qué no me hacen caso? Y entran muchas vertientes en donde también hay varias clases de feminismo. Así es. Hablar un poquito acerca, por ejemplo, ahorita me acordaba, Adrián, de la justicia, ¿no? De cómo es nuestro sistema judicial aquí en México. Y bueno, es un poco lento y a veces no justo, ¿no? Sí. Muchas personas, y hay datos de que a algunas personas les pasa algo y no quieren ir a denunciarlo. ¿Por qué? Porque es un rollo. Es hacer mucho papeleo y luego lo que siempre dice la gente es no hacen nada. Pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo. Así es. A mí me pasó, por ejemplo, con mi coche. Me abrieron la cajuela hace unos meses. Afortunadamente no pudieron abrir la cajuela, pero rompieron la llave y todo eso, la cerradura. Y llegó la policía y ya me dijeron, no, pero pues me dijeron, no te robaron nada. Dice, yo te aconsejo que no vayas porque vas a ir a perder el tiempo, no te van a hacer nada. Entonces, ya déjalo ahí mejor. Entonces, ese fue el consejo. Ahí, ¿no? Ese fue el consejo de la policía, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es lo que hace la mayoría de las personas. ¿Para qué voy? Porque voy a perder el tiempo, además no van a hacer nada. Sí, yo me acuerdo, ahorita que pones este ejemplo, hace un año o dos, vi un testimonio de una influencer. No recuerdo realmente qué influencer fue, pero ella se quejaba en redes sociales de pues, que le hackearon una cuenta, ¿no? De algunas redes sociales. Y ella enseñaba mucho, ¿no? Y eso, bueno, ella lo reconocía, pero lo que ella decía, no porque yo enseñe en mis redes, tienen derecho a faltarme al respeto, no tienen derecho a que me salgan locos depravados sexuales ahí, porque es mi espacio, decía, y pues déjenme, no es libre expresión y también es parte de la lucha que han hecho estas mujeres. Entonces, ¿por qué hay esto? Y lo que decía, cuando fui a denunciar el caso por la cuestión cibernética de hackeo y todo, ella narra que le dijo a alguien que la atendió dentro del sistema de justicia, que le dijo, pero pues es que también qué clase de cuentas tienes, no te lo buscaste. Entonces, por eso, pues ya ni le busques, ¿no? Y bueno, ahí se armó la polémica, porque ella expone esto y los bastantes comentarios que recibe esta chica fue de que tienes razón la autoridad, tú por qué andas ahí, obviamente te iba a salir un loco, pues qué pensabas, y otra parte del público, de los comentaristas decían, no, pero tiene razón la chica, ¿por qué tienen que hacer esto? Y bueno, es el debate de hoy en día, hasta dónde el feminismo ha causado beneficio, hasta dónde la rabia, la tristeza y la ira de no ser reconocidas en varios derechos es válido para decir, bueno, pinto, destrozo o no. Y bueno, es lo que tenemos en juego. Entonces aquí, en el ambiente de los creyentes, porque muchas muchachas también dentro del cristianismo están divididas, ¿no? Es decir, sí las apoyo, pero en algunas cosas no estoy de acuerdo, o incluso dicen, sí las apoyo y también que rompan y que pinten, ¿no? Y hagan y deshagan, porque no hay otra manera, ¿no? Dicen, porque ya lo hemos tratado por la buena y no nos atiende, entonces, pues, a ver si por lo más, ¿cómo se le llama? Más radical. Así es. Que ahí está enconado el movimiento. Sí, creo que hemos visto diferentes tipos de movimientos, pero en sí el original o la idea inicial es del 8 de marzo
Claro. celebrar el Día Internacional de la Mujer y bueno, salen muchas mujeres a las calles a protestar contra la violencia, los asesinatos, la discriminación. No. Y pues bueno, es válido que salgan a Sí. caminar, ¿no? A protesta Es pacífica. un combo ya de muchas cosas, el aborto también entra ahí. Así es. Pero pues ya hay veces, como comentamos, que esto se vuelve un poco diferente, trágico, porque hay mucho Movimientos movimiento. extremos, ¿no? Así. Por ejemplo, ahí yo encontré una lista, porque lo vemos, ¿no? Desde marchas pacíficas y hasta extremas, en donde también a veces no nada más son solo mujeres, sino que se unen otros colectivos, se unen, por ejemplo, personas con hijos desaparecidos o con familiares más bien desaparecidos, también se unen al 8M, vemos por ahí también de repente el movimiento LGTB que también a veces hace presencia ahí, o sea, como que es un combo de todo un poco, pero en al menos los movimientos radicales del feminismo, del 8M, por ejemplo, encontré que está el anarcofeminismo. ¿Qué es esto? Bueno, es el feminismo anarquista que tiene sus raíces en las primeras olas del feminismo y ellas asumen la lucha contra el machismo como un objetivo político afín a lo del anarquismo. Y su lógica dicta que ya que se esté luchando contra la sociedad patriarcal, se debe luchar también contra sus manifestaciones económicas, políticas, como el capitalismo y el Estado. O sea, ya van abarcando más, ¿no? Por eso es anarcofeminismo. Y ya podemos ver a lo mejor estas manifestaciones pues más fuertes y radicales que a veces no entendemos, a veces criticamos, pero ellas piensan eso. El otro feminismo es el radical o radfem, que también es un ala extremista que ellos dicen que hay que lograr una igualdad en esa sociedad, pero eso se va a lograr solamente estableciendo un matriarcado. O sea, ellos dicen, fuera el patriarcado, que son los causantes de todo esto, ahora vamos nosotras con el matriarcado. Órale. Sigue el feminismo abolicionista, que es una corriente, el feminismo, que ellas denuncian, por ejemplo, la cuestión de la pornografía y la prostitución. Ellas se oponen y dicen, miren, las mujeres están haciendo uso como mero objeto sexual, incluso hay muchos tratantes de personas que están capturando mujeres y entonces el feminismo abolicionista trata por ello, ¿no? Aunque muchas dicen, es nuestro derecho, y está dividido. Está el transfeminismo, que ya son aquellas personas transgénero, ¿no? Que nacieron con sexo biológico, pero, bueno, se convierten en mujeres. Y, por último, el feminismo separatista, que esta es la variante más extrema del feminismo radical, porque aspira a construir una sociedad solamente de mujeres como una alternativa única gubernamental para el sistema del patriarcado, ¿no? Es un poco como el feminismo radical. Y bueno, cuando vemos estas tendencias, más a lo mejor en países, bueno, es que ya está todo el mundo, ¿no? Tanto en Sudamérica como Europa he visto bastantes manifestaciones radicales y de ahí a veces señalamos, ¿no? Es que miren lo que están haciendo. Pero sale otro grupo feminista y dice, no, espérate, a mí no me representan ellas porque ciertamente son muy radicales. O mujeres incluso que se dicen feministas dicen, no, espérame, ellas no me representan. Así es. Y bueno, ya se hizo una olla de mondongo este asunto. Sí, fíjate que platicaba con alguien hace tiempo acerca de esto y mira, hay como que dos puntos de vista. Uno, de las chicas, las mujeres que están peleando por este movimiento y que salen a la calle y rompen ventanas y pintan y hacen muchas cosas, pero también está la otra parte, ¿no? Por ejemplo, veía que donde ellas caminaban, protestaban, rompían ventanas de negocios, se metían y hacían mucho escándalo. Y también lo puedes ver de la otra forma, ¿no? Del comerciante, por ejemplo, al cual le rompieron las afectaciones. Una persona que simplemente estaba trabajando, que estaba en su día a día y de repente llegan unas mujeres y se meten y rompen todo lo que hay dentro de su negocio. Entonces dices, él no tiene la culpa de nada, él está trabajando. Y las chicas también están protestando por todas las mujeres desaparecidas. Eso es lo pero que bueno, hablamos, ¿no? Lo que han sufrido. Entonces hay como que dos puntos de vista. Que serían como que los daños colaterales, ¿no? Pero no debería ser así. No debería ser así. O sea, estamos de acuerdo en esto, pero yo creo que
deben de haber diferentes formas de poder llegar a ese punto en el cual puedan respetar o puedan luchar por lo que ellos están buscando, ¿no? Y ahora lo importante, Obed, y para quien nos está viendo y escuchando, es, bueno, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, Jesús? Que a veces a nosotros ya nos dicen, estos religiosos quieren meterle ahí este asunto y esto no va de la fe. Sin embargo, espera un momento, ¿no? ¿Qué tiene que ver la fe, Jesús y su trato con las mujeres? Recordemos, quien haya leído la Biblia, cómo Jesús creyó en la capacidad primero de las mujeres, por eso tenía a siervas o discípulas que les enseñaban, ¿no? Vaya a vivir la vida a su palabra, sanaba. Y también en su resurrección apareció frente a mujeres, tuvo compasión de una prostituta, una mujer que se estaba acostando en ese momento con alguien, cometiendo adulterio. Más bien me equivoqué, no era prostituta. Pero, y viene Jesús, no la juzga, al contrario, la salva. Y bueno, en los evangelios de Cristo, en esa sociedad antigua, es así patriarcal, donde la mujer no vale nada, Jesús viene y les da su lugar en la sociedad, en el hogar y sobre todo como personas. Así es de que la igualdad, la no discriminación, el amor, la compasión, el ser bien tratadas, el entender y respetar sus derechos, Jesús fue por antonomasia el hombre que dijo, esperen, esto está mal y aquí está alguien digno, que es un ser humano al igual que todos. Y, por ejemplo, para concluir la idea, tenemos el pasaje con la mujer samaritana, por ejemplo, ¿no? En los evangelios, allá en Juan capítulo 4, quien quiera buscar esta escena bíblica que nos narran, cómo él habla con esta mujer de muy mala reputación, que además cuestión étnica, los judíos y los samaritanos no se podían ver. Primero, eso era una barrera. Después de que un hombre no podía hablar con una mujer, y tercera, una mujer de tan mala reputación, viene Jesús, habla con ella, la reivindica y, bueno, hace un milagro. Entonces, a veces nos critican, pero también quienes nos critican al cristianismo deben entender que la iglesia de Jesucristo también entendemos, también arropamos, también acompañamos, también respetamos a las mujeres en todas las esferas y también le damos su lugar en todos los espacios. Sí, hay muchos ejemplos en la Biblia en el cual las mujeres son muy importantes y como lo mencionas hace un momento, Jesús también hace esa importancia de la mujer en la vida. Pero también, o sea, está como que esa idea, ¿no?, de que nosotros los cristianos no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo con muchas cosas y en realidad hay algunas cosas que compartimos y otras que no. Y en estas, cuando están en las calles compartiendo esto, en las iglesias, cuando hay una iglesia cerca, ¿qué es lo que pasa? Bueno, yo he visto comentarios de que les avientan piedras, que pintan. ¿Por qué? Porque nos atacan también, nos atacan por ser cristianos, por no compartir esa idea. Y bueno, creo que esto es algo que pues somos libres, ¿no? De cada quien puede estar de acuerdo, puede no estar de acuerdo. No necesariamente tiene que compartir. Y aunque se les reconoce, por ejemplo, que vemos cristianos también radicales y que nos equivocamos, no significa que todo el cristianismo sea así, ¿no? O sea, claro, hay ejemplos varios de donde estamos de su lado, pero ahora sí que cabalmente como dice la Escritura. Entonces, una cuestión de enfoque y sobre todo para las chicas cristianas de hoy, porque están ahí, la pregunta sería, ¿se puede ser feminista y cristiana a la vez? ¿Es lo que está en juego? Bueno, ¿qué clase de feminismo? No sé, respóndanlo ustedes, pero al menos este fue un análisis muy somero, Obed, para recordar este evento. Por ahí vi un cartel un día que me llamó mucho la atención en una marcha que decía, no somos histéricas, somos históricas. Y bueno, es una realidad que hay que comprenderlos. Sí. Así es, entonces, por supuesto, de acuerdo, ¿no?, en todos los derechos de las mujeres, la seguridad, la salud, igualdad en muchas cosas. Entonces, creo que, pues sí, es importante defender ese tipo de movimientos, de derechos, pero hasta cierto punto, ¿no? Hacerlo de una manera bien y ser una feminista. Como pues, Jesús nos enseñó. Así, como Jesús. Ese fue el mejor ejemplo que tenemos. Y su reivindicación. Entonces, bueno, ahí está el tema. 8 de marzo se conmemora algo, se recuerda algo para seguir avanzando. Y bueno, cada quien tiene su percepción. Así es. Nos vemos en el próximo capítulo de Postmonautas y esperemos que puedan estar esperando el próximo capítulo.